Joel. Oye, Marcela, yo siempre, bueno, uno dice como que envidia a uno, ¿no? Pero cuando uno estudia un profeta, cualquiera que sea, mayor o menor, encuentra uno en estos personajes realmente para hoy, hombres consentidos, privilegiados realmente por Dios. Aunque su vida para la época fue de persecución, fue de rechazo, incluso fue de juicios injustos hasta llevarlos a la muerte, como fue el caso de Isaías, que murió aserrado. Zacarías fue arrastrado por caballos, al igual que también Jeremías. Y el caso de Joel, pues no se sabe realmente cómo él murió, pero hay algunos textos extrabíblicos que indican que fue Joel muy perseguido. Es decir, no lo quería nadie, en otras palabras. Pero por eso vamos a hablar un poco de la vida de Joel. De Joel. Mire que así como su profecía es tan breve, solamente en ¿qué? 3 capítulos, ¿no? Sí, Sí, 3 solamente capítulos. tres capítulos. No indica dónde nació. Pero lo que sí el texto indica con claridad es que su ministerio profético lo desarrolló en la ciudad de Jerusalén, es decir, en todo el territorio de la Judea, donde estaba la tribu de Judá. Reconociendo un poquito más la parte de la historia, incluso hay varias hipótesis. No hay claridad inclusive en la época en que vivió Joel, porque hay algunos historiadores, llamémoslos ortodoxos, que indican que realmente el ministerio de Joel fue en la época del rey Joacás o en la época incluso de Joás y del profeta Elías. Inclusive se dice que fue como contemporáneo de Elías y Elías está mucho atrás. Pero ya como los estudios más acertados, se dice de que realmente el ministerio de Joel fue después del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Pero sea lo que haya sido la fecha, el espacio en donde él haya nacido, como haya muerto, lo que sí es cierto es que dejó el libro que se llama Joel, con 3 capítulos, con una cantidad, digamos, de contenido bíblico, teológico, en donde realmente más adelante vamos a desarrollarlo. No era fácil para la época de Joel. Sin embargo, dentro de la historia, especialmente bíblica, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia, hay un gran tema en la que Joel habló precisamente sobre lo que fue el día del Señor, el día de Yahweh, el día de Jehová, como le dicen unas versiones, nosotros siempre lo analizamos con el día del Señor. Pero mire que hay otro tema muy importante que ha trascendido a través de la historia y es precisamente ese nuevo anuncio de la restauración de lo que sería el nuevo templo, las nuevas murallas y la nueva enseñanza después del cautiverio. Enseñanza de la palabra por Esdras, recuperación o restauración de muros por Nehemías y desde luego el templo de Zorobabel. Ahí hay una gran enseñanza que nos ha dejado Joel y es precisamente el derramamiento del Espíritu Santo, que prácticamente haya sido 750 años o 450 años de la era cristiana, lo que sí es cierto es que la venida del Espíritu Santo quedó muy bien narrada
en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, si no estoy mal, y también habla Pedro de lo que fue realmente el día de Pentecostés. Y el mismo Pedro, en su discurso del día de Pentecostés, él hace referencia, aquí se está cumpliendo lo dicho por el profeta Joel. Más adelante vamos a ampliar. Y digamos como por último, para conocer bien por qué debemos conocer bien la profecía de Joel, es que él realmente profetiza el juicio final. Y sobre el juicio final vamos a hablar en la parte de la parte teológica. Digamos la parte social, pues la hemos venido ampliando en los demás profetas porque era muy similar, pero tal vez como una nota característica de Joel es que por él estar en Jerusalén y por él estar en toda la Judea, pues tuvo que precisamente soportar los ataques, especialmente de dos grandes imperios que eran inmensos en la época. Por el norte estaban los asirios con, a ver si recuerdo, sus reyes, Sennacherib y Usurbanipal, con un gran general, Tenglip-Pileser. Ellos realmente, digamos, persiguieron realmente, especialmente a las 10 tribus del norte. Y por el sur, no se diga, imagínense el imperio de los egipcios, con Faraón y con todo eso. Entonces, la parte social que tenía que vivir Joel para poder entenderle o darse a entender tanto al sacerdote o al sacerdocio rabínico del sur, especialmente, como el caso del rey y también como el caso, digamos, de toda la población, no era fácil. Es decir, era rechazado porque lo que decía Joel no le hacían caso, ni siquiera el sumo sacerdote, menos el rey. Y en la parte cultural, permítame hacer algo referente porque tal vez es el único, digamos, profeta que yo entiendo por la historia, es que lo recuerdan o lo tienen en gran estima la iglesia rusa. Y por eso en la iglesia rusa existe lo que se llama la iconografía o los iconoclastas. Y miren esa hermosa figura de ese cuadro iconoclástico en Rusia, y es de Joel. Pero hay una estatua maravillosa, maravillosa, forma parte de esa cultura, con ese atuendo de profeta, y lo tienen precisamente en Alejandría. Pero hay un cuadro que es el más famoso por la pintura, no solamente por el pintor que lo hizo Miguel Ángel en la época del Renacimiento. Es un cuadro espectacular, es un óleo, pero que es mucho más conocido la copia de Rubens, de un pintor como 100 años después de la existencia de Miguel Ángel. Y esa es, digamos, lo que al hablar de Joel se conoce dentro de la cultura, especialmente la pintura y los cuadros, la iconoclasta, en donde realmente vemos esa gran cultura que se ha desarrollado a raíz de la existencia y el ministerio del profeta Joel. Marcelita. Sí, digamos que la Biblia pues no nos deja ver muchos aspectos en la parte personal del profeta como tal, y lo que podemos ver es que Dios simplemente, o sea, lo llamó a él, lo eligió para que él pues diera estas profecías al pueblo, ¿cierto? Que estaba pues atravesando pues unas también situaciones muy complicadas debido pues al alejamiento que ellos tenían de Dios y el juicio que venía sobre el pueblo. En este caso pues él estaba en Jerusalén y pues según algunos dicen, como lo mencionaba Juan, pues que era del reino del sur, es decir, de Judá. El versículo, capítulo 1, versículo 1 del mismo libro de Joel, lo único que dice es que Joel era hijo de Petuel. Y Joel significa Jehová o Yahweh es Dios. Ese es el significado del nombre de Joel. De ahí pues
la importancia también como de hacer énfasis de que Dios es el Dios de todo y que Dios estaba llamando también al pueblo, a su pueblo, al arrepentimiento. También estaba mandando un mensaje realmente de ese anuncio del temible día del Señor. Menciona pues también la palabra, nos trae que hay una similitud allí en esto del día del Señor con Isaías 13:6, que también allí habla Isaías del día temible del Señor. También en Amós nos habla de esto, entonces trae como una similitud en cuanto a esto entre Joel, Amós e Isaías. Pero también a través de Joel Dios envía una promesa de restauración y bendición. Esto lo podemos encontrar en Joel capítulo 2, versículo 18 al 27. Es decir, que a pesar de que Dios habla de juicio a través de Joel, que es el profeta, también Dios a través de él mismo habla de esa promesa de restauración y bendición, que es muy parecido también a todo lo que hemos visto de los anteriores profetas. También algo maravilloso, de lo cual nosotros también somos poseedores del cumplimiento de esa promesa, es del derramamiento del Espíritu Santo. Es Joel, o sea, Dios a través de Joel anunciando, profetizando de ese evento tan maravilloso que estaba asociado a la venida del Señor, que era ese derramamiento del Espíritu Santo que Pedro, el apóstol Pedro, hace alusión a él, cita la Escritura cuando está allí parado frente a toda esta gente, allí en el libro de Hechos, creo que es Hechos 2 o 3, donde él hace mención a esto. Entonces acá vemos ese cumplimiento. También en Joel, Dios, o sea, el carácter de Joel que vemos también allí, es ese juicio que anuncia sobre las naciones que han maltratado al pueblo de Israel. Y ojo con esto, porque es las naciones que han maltratado al pueblo de Israel y la restauración de Judá e Israel. Eso está en Josué capítulo 3, versículo 1 al 16. Y por supuesto, la promesa de salvación para Sión. Entonces allí en el libro de Joel, él concluye con esto en el capítulo 3, versículo 17 al 21, donde dice: conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Entonces acá definitivamente en Joel vemos, si bien Dios no nos deja ver muchos aspectos de Joel, él quería, o sea, es que eso es lo hermoso de Dios, que él actúa como él quiere, él hace como él quiere, él usa a quien él quiere, llama a sabios, expertos, pero también a personas que, o sea, sencillamente tal vez no son tan importantes para la cultura del momento, pero sencillamente con un propósito, y es transmitir un mensaje. Son 3 capítulos no más, pero sin duda lo que escuchábamos de algunos maestros es que Joel es uno de los personajes más trascendentes entre los profetas, que dicho sea de paso también, es el segundo de los 12 profetas menores, pero no porque sea de menor importancia, no, es menores, se considera menores porque sus libros no son tan extensos como los del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, no, o sea, son libros más pequeños, son de 3 capítulos, 4 capítulos, por eso son profetas menores, pero no es porque sean más o menos, no, es por eso que se les considera profetas menores. Entonces, sin duda, el papel principal de Joel, ¿cuál fue? Transmitir un mensaje del Señor, dirigir a la gente al arrepentimiento y a esa búsqueda
de Dios en medio de circunstancias difíciles, porque eso es súper importante también, o sea, en medio no de la abundancia, no de la estabilidad, de paz y todo eso, sino en medio de situaciones difíciles, que era lo que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Qué bueno, Marcelita, esas acotaciones muy directas de la vida del profeta Joel. Como Marcela lo indicó, pues dentro del texto del libro pues no se encuentra prácticamente como ninguna característica personal de él. En muchos tratadistas hay personas que se han dedicado a estudiar y por ejemplo hay un autor que indica que Joel no se conoce ni dónde nació, ni dónde vivió, ni por dónde recorrió, ni tampoco dónde murió, ni menos dónde está su sepultura. Entonces, a veces los biblistas o los historiadores lo comparan, digamos, como con un Juan Bautista, ¿no? Que él de pronto vivió en el desierto, cumplió la misión para la cual Dios lo llamó y la cumplió de gran manera, y lo que reiteraba Marcelita, dejó unas enseñanzas proféticas que han trascendido a través de toda la historia del pueblo de Israel y desde luego de la iglesia, como ha sido precisamente lo que es la destrucción de una comarca, de un pueblo, de una nación, porque en ese primer capítulo se habla precisamente del territorio de Judá, de una invasión de langostas, y cuando había esa invasión de langostas, pues acababan con todos los cultivos. Acabar con todos los cultivos no tenían cómo darle forraje a las ovejas o al ganado, y eso venía a una crisis tremenda para el pueblo. Y de igual manera el profeta Joel recibe esa profecía de Dios en el sentido de determinar el día del Señor. El día del Señor, que más adelante lo vamos a explicar. Y algo así personal es cómo Dios realmente lo utilizó a él para decir o indicar o profetizar ese hecho tan maravilloso que ya lo dijo Marcelita, y es que se cumplió al pie de la letra el día de Pentecostés, y Pedro en su discurso pues lo relacionó, que era el cumplimiento de lo que había hecho Joel. Vamos ahí. Acá, pues antes, aprovechando este minutico, también mencionar que pues se puede inferir por el escrito que estaba bien relacionado con el templo, con los sacerdotes, pero también con el mismo campo, porque por ejemplo hay un versículo muy bonito que dice, pues también que él menciona pues todo lo que sucedió con las langostas, cómo también él describe allí cómo arrasó esta plaga de langostas con el campo y demás. Entonces, pues se puede, digamos, como inferir de allí que pues estaba muy relacionado también con estos aspectos, para que también pues su lenguaje y las, ¿cómo se dice? Las simbologías también que usaba, pues fuese también tan fluida a través de sus escritos. Vamos a analizar algunos aspectos teológicos de la profecía de Joel. En primer lugar, miremos la parte de lo que se ha llamado a través de la historia y que incluso forma parte de la escatología, que es precisamente el día del Señor. Y él dice en el versículo 15 del capítulo 1 estas hermosas palabras que han trascendido y que trascenderán a través del tiempo. Dice el profeta Joel: «Ay del día, porque cercano está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Padre del Todopoderoso». Aquí este texto, según los estudiosos, indican que realmente fue la profecía que indicó de cómo iba a quedar destruido Jerusalén, su templo, sus murallas y la ciudad. Sin embargo, hay algunas posiciones que dicen que como el profeta Joel fue
post cautiverio, después del cautiverio, se estaba refiriendo acá o a la venida de Jesús, el Mesías, el Salvador, o a la destrucción de el templo o segundo templo de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, que fue posteriormente emperador romano. Y este mismo texto se avala con lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá, en los años de muchas generaciones. Mira, Marcelita y amigo oyente, que este texto, cuando lo entendí, uno dice, Dios mío, ¿cómo es de perfecta las cosas de la palabra de Dios? Porque, ¿a qué se estaría refiriendo de como sobre los montes? Nosotros vemos aquí los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, especialmente en las mañanas, esos nubarrones blancos, ¿no? Que los ve uno sobre la montaña. Y dice, como sobre los montes se extiende el alba, el amanecer, así vendrá el pueblo grande y fuerte, semejante a él. Como no lo hubo jamás, ni después de él habrá en los años de muchas generaciones. Aquí los estudiosos de la profecía dicen que el profeta Joel se estaba refiriendo era a la aparición de la iglesia. Porque es que mire, dice, semejante a él no habrá jamás, ni después de él habrá en los años de muchas generaciones. Contando con todas las vertientes del cristianismo en el mundo, hoy hay 1.200 millones de cristianos católicos, 500 millones de ortodoxos con tanto la griega como la rusa. Ya van ahí 1.700 millones. Y se dice que realmente el cristianismo protestante está llegando a los 1.000 millones. Contando con la iglesia armeniana, que también es cristiana, y la iglesia ortodoxa y la iglesia etiopía, pues imagínense que podemos estar llegando a los 4.000 millones de creyentes en Cristo. Y esta profecía, dicen los expertos, que precisamente se estaba refiriendo a esto, a que vendría, porque es que el texto dice, el título dice, Nuevo Anuncio del Día del Señor, que se refiere, digamos, a la venida de Cristo. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, o sea, a Cristo, como no lo hubo jamás. Hermoso, ¿cierto? Sí, sí. Sí, claro, tremendo, porque pues digamos que esto es todo lo que hemos visto, de que Dios desde un principio, Él envió mensajes de lo que sería la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también como Él una y otra vez advirtió del juicio cuando se apartaban de Dios o cuando nos apartamos de Él. Entonces acá en Joel pues no es la excepción, y en los profetas eso es como todo el tiempo vemos la misericordia de Dios y como Dios también le habla de manera fuerte a quienes están, como decía un pastor que descansa en la presencia del Señor en eminencia, como también Él les advierte de manera vehemente sobre la responsabilidad de cuidar y de ejercer con temor y temblor ese llamado que Dios les hace. Y lo digo ¿por qué? Porque efectivamente aquí en el capítulo 1, versículo 2, Dios a través de Joel les dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revolcón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos. O sea, siempre la maldad,
la pecaminosidad, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Y bueno, ahí sigue como todo esto que Dios habla a través de ellos, y vuelve y le dice en el versículo 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y esto de la ofrenda y la libación tiene un gran significado para el pueblo judío, porque pues era como algo así como el trigo, ¿cierto? O el mosto. Y entonces cuando habla de esto de que es quitada, es como está representando que Dios está cortando esa relación con con su pueblo. O sea, esto es una cosa tremenda porque ustedes se alejaron de mí, entonces yo también pues voy a mandar un juicio hacia ustedes. Entonces realmente lo que a Joel le correspondió fue pues realmente muy tremendo, dar estas profecías fuertes contra estos ancianos. Y esto, ¿sabes qué me recordaba, Juan? Que hoy precisamente en mi devocional yo leía en Hechos capítulo 7, donde Esteban le habla de manera fuerte a todos los que estaban allí, los sacerdotes, y les dice, claro, cuando uno lee, yo me imagino las personas, y allí él les dice vehementemente, les hace un recuento desde que Dios llamó a Abraham, lo llevó a Harán, bueno, todo esto antes de establecerse en la tierra que él le daría, y todo este recuento que hace Moisés y demás, y los profetas, y les dice, ¿ustedes qué hicieron con los profetas que habían anunciado? ¿Acaso no los mataron y así hicieron con Jesús? Y por eso estos ancianos que hicieron, dice que el texto dice que se pusieron bravos y empuñaron sus manos, y tal fue la ira que llevaron a Esteban fuera de la ciudad arrastrado y lo apedrearon. Entonces, claro, ¿a qué tiene esto que ver? Que entre las personas que mencionó, no sé cómo murió Joel, el texto no nos dice, pero los ancianos, estas personas, realmente Dios levantaba personas especiales para enfrentarse a estas personas de un carácter firme, de transmitir lo que Dios les decía a costa de su propia vida, porque es que se estaba enfrentando a los mismos ancianos del templo, ¿sí? Entonces no era cualquier encargo, era un encargo bastante fuerte, bastante, digamos, como contra todo. Esto pues también como para contribuir a todo y como poder entender un poquito lo que es el perfil de estas personas que, Dios mío, yo creo que nosotros vamos, mejor dicho, en coche, estamos en las nubes, porque lo que nosotros hacemos realmente, no, sí, comparado con esto. Excelente, Marcelita, porque mira que tú has sopesado la vida delante de Dios de dos grandes personajes. En primer lugar, pues tomando lo de Joel, y tú lo conectas realmente con Esteban. Y a propósito, uno de los grandes mensajes de Joel, que está precisamente aquí está, ahora pues dice Jehová, está en el capítulo 2, versículo 12, que a lo que se estaba refiriendo Marcelita, dice, mire, ahora pues, dice Jehová, o el Señor, convertíos ahora a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Miren, después de que hubo esa destrucción por las langostas, el Señor le dice a su pueblo, mire, ahora, pues bien, dice el Señor, convertíos ahora a mí, con todo vuestro corazón. ¿Por qué relacionaba con Esteban? Porque Joel mejor está registrando la misericordia de Dios, el amor de Dios por su pueblo. Y si ustedes examinan las últimas palabras o el sermón antes de morir apedreado de Esteban,
¿qué es lo que él le dice a sus mismos enemigos? Y le pide al Señor, no le tengas en cuenta los pecados. Esa es la misericordia de Dios. Y es lo que Joel proyecta precisamente para toda la iglesia, para todo el pueblo que creemos en Jesucristo, de la misericordia permanente en Dios, porque Él es un Dios de amor. Siempre sin olvidar que también es un Dios de justicia. Porque más adelante, precisamente en el versículo 28, en el capítulo 3, habla del juicio de Jehová o del Señor a las naciones, pero ¿a cuáles naciones? Las enemigas del pueblo. Las enemigas del pueblo de Dios. Y aquí en esta descripción que hace Joel, nombra algunas, como Sión, Tiro, Sidón, Edón. Entonces, esas ciudades realmente han sido enemigas a través del tiempo, o del pueblo de Israel o de la iglesia. Pero algunos escatólogos toman este juicio de Jehová sobre las naciones en lo que, si no estoy mal, se llama al final de los tiempos, es decir, después de la tribulación, después del periodo milenial, cuando ya vienen los juicios de Dios, que es el juicio del trono blanco, que es allí en donde Él juzga a esas naciones enemigas del pueblo de Israel, de la iglesia. Pero allí también juzga a quienes realmente rechazaron a Jesús como Señor y Salvador. Marcelita. Sí, definitivamente mucho que, digamos, de este libro que nos trae Dios a través de Joel es lo que nosotros debemos aprender todos los días, es también tener ese carácter, sí, el amor, la misericordia, pero también entender que Dios en todos los tiempos, desde la misma caída del hombre, Él ha enviado siempre esa disciplina, pero también esa misericordia, esa promesa de restauración. Él nos llama a arrepentimiento y todas las veces siempre va a estar ahí, pero también entender que también Dios es un Dios de fuego consumidor y que si nosotros pidámosle al Señor que Él nos ayude a hacer esos instrumentos en sus manos, pero que también cuando nos toque ejercer un llamado de Dios, pues lo hagamos con temor y temblor, ¿sí? Porque eso es lo que aprendemos de estos personajes, los que hemos estudiado, que estamos viendo ahorita, tener esa relación de intimidad con Dios, tener esa comunión con Dios para también poder recibir el mensaje que Él quiere transmitir a través de nosotros a nuestro círculo cercano. Porque muchas veces, a mí me gusta mucho acá cuando Joel dice ministros, o sea, él dice ancianos, pero también dice ministros de mi Dios. Sí, porque no lo está dejando solamente a los sacerdotes, no lo está dejando solamente a los que están allí como en esa titularidad, sino también a aquellas personas que pues tenemos ese llamamiento, ese llamado para ejercer, para liderar, para que seamos realmente sensibles a lo que Dios quiere transmitir al pueblo y no y también poder que estas personas sean alcanzadas en misericordia, porque esto lo estamos hablando ya del pueblo y todo lo que Dios mencionó, pero también hay que traerlo, bueno, ahorita nosotros, cómo también lo aplicamos a nuestras vidas, en nuestras familias, porque a veces pensamos que solamente es para el pastor. Ah, no, eso solamente seguramente lo que están hablando allá es para el pastor o a quienes creen en el apóstol del apóstol. No, o sea, aquí a mí me gusta mucho porque dice: ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Nosotros en nuestra casa también tenemos un altar. Nosotros como padres somos ministros del altar de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestro círculo cercano, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo. También esto es un llamado a nosotros. ¿Qué tanto estamos nosotros realmente ejerciendo el amor, la misericordia de Dios, pero siendo también testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y de ese juicio que vendrá? Porque aquí dice para todos,
para todas las personas el juicio. Y pues obviamente creer también que nosotros ahora somos depositarios de esa promesa tan hermosa como lo fue el derramamiento del Espíritu Santo, que fue lo que vimos allí en Pentecostés. Qué bueno, Marcela, y para adicionar a lo que estaba diciendo anteriormente con relación al juicio a las naciones, pues realmente Joel es muy claro en el capítulo 3, en el versículo 1, miren estas hermosas palabras que dice Joel. Y hay que poner mucha atención, ¿verdad? Porque esto es lo que se cumplirá sí o sí. Mire, dice, ciertamente en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, el cual ellas esparcieron entre todas las naciones y las repartieron en la tierra. Acá Joel estaba profetizando que en el año 70 de la era cristiana, el Imperio Romano, por medio de su general Tito, que posteriormente fue emperador, destruyó el segundo templo, destruyó las murallas, destruyó la ciudad de Jerusalén y se esparció todo el pueblo de Israel por toda la comarca de la tierra. Y duraron 2 años esparcidos hasta que en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, se empieza a volver nuevamente, poco a poco, porque mira que en 1948 la población que estaba en lo que hoy es el territorio del Estado de Israel, habían 750,000 personas en el 48. Hoy hay 9 millones de judíos en el territorio del Estado de Israel. Y se dice, por las estadísticas o los historiadores, que faltan 9 millones más de judíos para que regrese nuevamente a la tierra prometida. Y ahí es donde podemos ver que se está cumpliendo esta profecía porque están regresando nuevamente. Y posteriormente, cuando venga la restauración del pueblo de Israel, porque se dice que el regreso en 1948 es la restauración de la tierra prometida, la restauración es física o material, porque recuperan su territorio, vendrá la restauración espiritual del pueblo de Israel, cuando en el periodo milenial o después de la tribulación, el pueblo de Israel, el remanente del pueblo de Israel, va a reconocer que realmente Jesús era el Señor y Salvador. Tremendo, sí, es hermoso. O sea, la verdad que cuando uno lee esto y pues lo escucha y demás, realmente en el Espíritu uno dice, Señor, qué hermoso, porque verdad Él confirma su palabra y cada cumplimiento de lo que Él dijo hace tantos años a través de estos hombres, de estos siervos de Él, ver que se ha ido cumpliendo, pues es esa esperanza. Yo una vez le decía a alguien, no nos agobiemos, que la luna se puso roja, no, terrible, no, al contrario, gocémonos, porque cada cosa que suceda, sea mala, sea buena, pues es realmente darle la gloria a Dios, porque es confirmación de la palabra y porque cada día pues se van acortando los tiempos para que venga nuestro Señor, que ya de verdad eso no se nos debe olvidar, Señor, porque yo sé que esto está fuera del tema, pero estamos tan cómodos que además parte de lo de Joel también, ¿qué pasó? Que el pueblo estaba muy cómodo viviendo. Ajá. ¿Y qué pasó? Por eso Dios también les mandó esta profecía, oiga, mire, si usted va a seguir así, esto es lo que va a venir. Y ojo, porque ahorita estamos en una época muy peligrosa. Sí. En unos tiempos muy peligrosos en los que estamos poniendo nuestra confianza en la tecnología, en todo lo que estamos viviendo, en la economía,
¿Y dónde está nuestra relación con Dios? La gente ya no quiere ir a los templos. La gente ya, qué pereza, por ahí escucha una enseñanza mientras lava la loza, mientras está atendiendo al chinito o mientras está en la oficina. Eso no es de Dios, porque estos tiempos son peligrosos, porque la gente realmente no está teniendo una comunión con Dios de intimidad y no está yendo a la iglesia con amor y con devoción, no todos obviamente, pero es lo que se está viviendo en la mayoría de las iglesias, de los templos, porque la iglesia somos usted y yo, en la que realmente estamos viviendo una época peligrosísima que era en parte también lo que estaba pasando en ese contexto cultural e histórico en el que Joel estaba viviendo. Entonces, en que se está enfriando el amor por el Señor y por compartir como iglesia del Señor. Entonces, pidámosle al Señor eso. Y yo creo, Juan, que uno de los puntos importantes de Joel para que trates en el próximo programa, porque pues creo que no te va a poder acompañar, bueno, no sé aún, pero es el versículo que habla de que la luna se pondrá roja y todo eso, y a veces cuando va a haber un eclipse, entonces no, Sí. Sí, temas tan importantes como estos que también es importante aclararlos. Qué interesante, Marcelita, se nos ha agotado el tiempo, solamente quiero compartir con ustedes lo más hermoso que hay también en el libro de Joel, y está precisamente en el capítulo 2, versículo 28. Esto lo siente uno realmente en lo más recóndito del corazón, cómo es de hermosa la palabra, porque se cumple al pie de la letra, porque es la palabra de Dios. Y mire, dice, después de todo esto, bueno, todo esto que hemos hablado, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Acá es lo que habíamos dicho desde un comienzo, como Pedro en su sermón del día de Pentecostés dijo, acá se está cumpliendo lo que dijo Joel en el capítulo 2, versículo 28. ¿Qué podría aplicar de esta enseñanza de Joel para hoy? Dios nos ha dado grandes dones. Examinémoslos y pongámoslos al servicio de Dios. Y ese don que Dios nos ha dado, con ese don sirvámosle en grandeza, en majestad, en fidelidad, para la gloria de Dios. Esta enseñanza y vivencia de Joel ha estado viva en los apóstoles, en los padres de la iglesia, en los reformadores, en todos los predicadores, y hoy recibamos esta bendición porque está en nosotros. ¿En qué está en nosotros? En reconocer realmente de que Dios cumple sus promesas al pie de la letra, tal como están registradas en las Sagradas Escrituras. Así es, bueno, un saludo para Luz Marina Patiño, que nos dejó un mensaje iniciando el programa, y también para todos los que pues se van a estar comunicando posteriormente. Un saludo desde la distancia, porque sabemos que este contenido queda allí en las plataformas digitales de YouTube y Facebook, así que ustedes pueden verlo y aprender en cualquier horario, y pueden además compartirlo con sus contactos en WhatsApp y en sus redes sociales. Los invitamos a que sigan este y todos los contenidos, todos los programas de Fuego 1130 AM, y gracias a todos, a Lorena en el Control Master y todo el equipo técnico de Fuego. Así es, en Facebook y en YouTube, muy juiciosas, muy buena concurrencia, Dios los bendiga. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Hasta otra oportunidad, si Dios así nos lo concede. Bendiciones.